Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta nueva sesión de nuestro grupo de usuarios y en este caso vamos a hablar sobre eh, una nueva funcionalidad que ha sido rebautizada recientemente dentro de Fabric. Antes eran las AI Skills, ahora se conocen como los Fabric Data Agents, que fundamentalmente pues, es ver cómo podemos aplicar inteligencia artificial generativa para poder interactuar con los datos que tenemos almacenados dentro de Fabric utilizando lenguaje natural, ¿no? Y que haya pues, modelos de LLM en este caso que sean capaces de traducir eso en consultas que se ejecuten contra nuestros orígenes y que nos permitan pues, obtener la información bueno, pues, que estamos buscando o que los usuarios concretamente están buscando, ¿no? Entonces, bueno, para ello tenemos diferentes opciones dentro de Fabric. La seguramente más conocida pues, es utilizar Copilot, ¿verdad? En concreto, por lo que sería Copilot para Power BI. Sabéis, bueno, si no lo sabéis, os cuento, existen versiones de Copilot prácticamente para todos los componentes que tenemos o para todas las funcionalidades dentro de Power BI. Es decir, tengo un Copilot para Power BI, tengo un Copilot para Data Factory, tengo un Copilot de Data Flows, tengo un Copilot dentro de los notebooks que me ayudan a escribir código PySpark, código Python. Bueno, pues tenemos esos asistentes que nos van ayudando a realizar tareas, ¿no? Una de las tareas que pueden realizar pues es efectivamente, fundamentalmente en el Copilot para Power BI, pues ayudarme a consultar datos e incluso a generar informes, ¿vale? Aquí estamos hablando de un componente independiente, diferente, que son estos Fabric Data Agents, que fundamentalmente, como os comentaba, nos permiten por realizar consultas en lenguaje natural contra cualquier dato que nosotros tengamos almacenado en OneDrive, ¿vale? Y esa es, digamos, una de las principales diferencias. Aquí no estamos limitados a Power BI, sino que podemos hacer consultas contra datos que tengan un Lakehouse, en un Data Warehouse, en una base de datos KQL o un modelo semántico de Power BI. Es decir, en cualquiera de los orígenes de datos que tenemos dentro de OneLake, ¿vale? Pues ahí tenemos, digamos, la primera diferencia. Después, internamente lo que hace de forma transparente, completamente transparente para nosotros, pues es utilizar el API de Azure OpenAI Assistant concretamente para generarnos un asistente de Azure OpenAI que es realmente el objeto, ¿vale? Que va a realizar, digamos, pues todas esas conversiones, la interpretación, ¿no? Ahora vemos concretamente los pasos, pero la interpretación de la consulta, la generación de la consulta en el lenguaje del origen de datos, la ejecución de la misma a través de herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Es básicamente ese concepto del Assistant de Azure OpenAI, ¿vale? Dentro de estos agentes podemos configurar varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tenemos son tres conceptos que debemos de entender claramente de los agentes. El primero de ellos es que tenemos que definir, obviamente, cuáles son los orígenes de datos con los que queremos que trabaje ese agente que nosotros estamos generando, ¿vale? Y podremos definir diferentes orígenes de datos, ya veremos cuáles y cuántos, pero podemos definir varios orígenes de datos dentro de un mismo agente, ¿vale? Podemos darle instrucciones, ¿no? Instrucciones de cómo queremos que se comporte de forma genérica ese agente, qué queremos que haga, en qué queremos, o qué tipo de preguntas queremos que nos responda ese agente, en qué queremos que sea, entre comillas, un experto, ¿no? Y comience a responder las preguntas en lenguaje natural que le puedan ir haciendo nuestros usuarios de negocio, ¿vale? Y después podemos también aplicar una, una estrategia de prompting que se conoce como el few shot learning, ¿vale? Que básicamente es proporcionarle una serie de ejemplos de consulta tipo que pueda hacer un usuario y, digamos, consulta que necesitarías ejecutar en el origen de datos, ¿vale? Para obtener ese resultado, ¿vale? Esos ejemplos también le permiten, en este caso, a la gente aprender o saber más claramente pues qué es lo que tiene que hacer en cada caso, ¿vale? Todo esto realmente lo que conforma es el contexto que nosotros le queremos dar a ese agente, ¿verdad? Ahí pues estamos especificando toda la información de cómo queremos que se comporte
nuestro agente en base pues, a esos orígenes, a esas instrucciones que nosotros le damos y a esas consultas de ejemplo, ¿vale? Es fundamentalmente esa configuración que podemos tener dentro de estos agentes y que es una de las grandes diferencias que tenemos con los copilots, ¿no? Los copilots no son configurables, no podemos darles instrucciones, ¿vale? Y aquí sí podemos establecer esas instrucciones concretas que queremos que tenga ya no solamente el agente de forma genérica, sino que veremos que podemos especificar instrucciones específicas para cada uno de los orígenes de datos, ¿vale? Y por lo tanto eso me va a permitir pues que la gente, en este caso el Assistant de Azure OpenAI, entienda mucho mejor pues cuáles son los datos que tiene a su disposición para poder responder a las preguntas que está haciendo el usuario, ¿vale? De una forma muchísimo más efectiva si lo configuramos adecuadamente, de lo que nos puede proporcionar autos de voz, por decirlo de alguna forma, los copilots, ¿vale? Adicionalmente a eso, estos agentes que nosotros creamos dentro de Fabric, podemos publicarlos. Realmente veremos que estarán accesibles a través de una URL, si fuera un API, podemos lanzarle consultas de forma externa a Fabric. Podemos integrarlo con Copilot Studio, por ejemplo, podemos integrarlo con Azure AI Foundry y, por lo tanto, no estamos circunscritos o ceñidos a lo que es el entorno de Microsoft Fabric, sino que estos agentes, una vez los tengo definidos, con todas esas configuraciones que hemos comentado, vamos a poder utilizarlos posteriormente de forma externa, ¿de acuerdo? A través de cualquier aplicación, de forma externa a lo que es, a lo que sería, en este caso, Microsoft Fabric, ¿vale? Algo pues, que tampoco podemos realizar con esos copilots que tenemos de forma predeterminada, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso que sigue este agente cuando nosotros bueno, pues realizamos una pregunta, ¿no? Lo primero, evidentemente, es, si estamos haciendo una pregunta, siempre pensando que tenemos una pregunta en lenguaje natural, lo primero que tenemos que hacer es analizar y validar esa pregunta, ¿vale? Entonces, en ese caso, el agente de Fabric lo que hace es utilizar el API que comentábamos anteriormente del asistente de Azure OpenAI, ¿vale? Para procesar esas preguntas. De esta forma, nos garantizamos también de que se cumplan pues todas las, por un lado, los permisos de usuario, por otro lado, pues todos los protocolos de seguridad y las directivas de IA responsable que tengamos definidas dentro de Azure OpenAI, ¿de acuerdo? Obviamente, ese agente de Fabric aplica de forma estricta el acceso en modo de solo lectura, ¿vale? A las conexiones. Y evidentemente las consultas que puede generar son solo consultas de, valga la redundancia, de consulta de datos, ¿no? No de manipulación ni de inserción de registros, nada de eso está disponible de forma directa a través de la gente, ¿vale? Una vez se ha validado esa pregunta y vemos pues, que no tiene palabras malsonantes y cosas de ese estilo, que eso es lo que comprobamos con esos protocolos de seguridad que os comentaba anteriormente, el siguiente paso que tiene que dar la gente es, bueno, el usuario quiere obtener estos datos, necesito identificar de los orígenes de datos que tengo a mi disposición cuáles son, ¿vale?, los que debo de utilizar para responder a esa pregunta concreta que me está haciendo el usuario, ¿vale? Ese sería el segundo paso, la identificación de esos orígenes de datos. Para eso lo que hace el agente de Fabric pues es coger las credenciales del usuario, acceder al esquema de origen de datos, por lo tanto ahí ya estoy garantizando que solamente va a ver los permisos que tenga ese usuario, evalúa la consulta contra los diferentes orígenes que nosotros tengamos definidos dentro de ese agente y, bueno, pues tiene en cuenta, obviamente, como comentamos anteriormente, las instrucciones que le hemos dado, ¿vale? Una vez tiene todo eso claro, el siguiente paso sería pues la generación de las consultas, ¿vale? Eso lo hace a través de la invocación de herramientas del asistente y concretamente tiene 3 herramientas a su disposición, ¿vale? Una que convierte el lenguaje natural a SQL para bases de datos, para datos que nosotros tengamos en el warehouse o en el lakehouse de Fabric. Otra herramienta que lo que hace es convertir lenguaje natural a DAX, ¿vale?, para los modelos semánticos de Power BI.
y otra herramienta, ¿vale?, que lo que hace es convertir lenguaje natural a KQL, ¿de acuerdo? Para, si nosotros tenemos como origen de datos alguna base de datos KQL de analítica en tiempo real de las que nos proporciona Fabric, ¿vale? La herramienta que haya seleccionado, pues es la que se encarga de generar la consulta basándose en los esquemas, los metadatos y todo el contexto que nosotros le hayamos facilitado a la gente, ¿vale? Lo que hace también esa herramienta, pues es validar la consulta para comprobar que se ha generado, se ha creado, se ha formado correctamente, ¿vale? Y por último, lo que hace, pues el agente es ejecutar esa consulta contra el origen de datos elegido y formatear la salida dependiendo también pues de lo que nosotros le hayamos indicado en las instrucciones, ¿no? Al final esa respuesta va a depender si nosotros le pedimos en las instrucciones la respuesta de un modo determinado, pues evidentemente intenta amoldarse a ese formato de respuesta que nosotros hayamos definido en las instrucciones, ya sea en las instrucciones genéricas o ya sea en las instrucciones de cada uno de los orígenes de datos, para formatearnos la respuesta de forma en la que se la hemos solicitado, ¿verdad? Bien. Bueno, todo esto podemos hacerlo obviamente gráficamente con la interfaz de usuario de Fabric, ¿vale? Pero tenemos también a nuestra disposición un nuevo SDK, que es el SDK del Fabric Data Agent, que nos permite realizar todo este tipo de tareas de forma programática también, ¿vale? Como veis ahí, pues tenemos ese SDK, el Fabric Data Agent SDK, pues que tenemos diferentes métodos y clases, como veis ahí, que nos permiten pues crear un agente de datos, darle instrucciones, como veis, bueno, y alguna otra cosilla que iremos viendo a través del código de cómo se comporta, ¿no? De cómo podemos generar ese tipo de agentes a través del código, ¿vale? Eso pues, nos permite generar los agentes de una forma, digamos, más controlada, más parametrizable, poder replicarlo de una forma más sencilla, ¿vale? Y poder trabajar, bueno, pues de ese modo más estándar, ¿no? A través de código de notebook, sino pues gráficamente, ¿vale? Despliegues entre entornos, etcétera, etcétera, bueno, todo eso que ya sabemos que es lo que nos permite tener pues todo esto realizado de forma programática en lugar de hacerlo gráficamente. ¿De acuerdo? Bueno, para todo esto, como ya he mencionado al principio, sabéis que también una novedad de los últimos meses es que todas estas opciones de inteligencia artificial estaban incluidos única y exclusivamente en la versión, perdón, a partir de un F64, ¿vale? Pero ahora ya están disponibles en cualquier tipo de SKU, perdón, de Fabric, ¿vale? A partir de una F2, evidentemente, pues consume los toques, se asimilan a unidades de cómputo, bueno, hay unas tablas por ahí que calculan esos consumos y efectivamente, pues me van a consumir unidades de cómputo, pero podemos realizarlo con cualquiera de las SKUs que tengamos de Fabric, ¿vale? Excepto la tralla, ¿vale? Con la tralla no funciona. Bueno, veo que hay una pregunta en el chat, perdón un segundo. Sí, Álvaro, creo que ya he comentado que efectivamente se tiene en cuenta el usuario, se tiene en cuenta toda la seguridad del modelo semántico, bueno, de cualquiera de los orígenes, ¿vale? Si tenemos OneLane Security, tenemos seguridad aplicada también se tiene en cuenta esa seguridad cuando se están consultando los datos porque siempre viajan las credenciales del usuario, ¿de acuerdo? No es que tengamos un agente con acceso a todos los datos, básicamente como se construye la consulta en el momento de ejecución y se comprueban los metadatos, es posible que no se pueda ni siquiera generar la consulta porque el usuario no tiene permisos sobre parte de las tablas que componen ese agente, ¿vale? Y por lo tanto, aunque tenga permisos sobre el agente y pueda utilizar el agente, a lo mejor solamente puede realizar consultas sobre un conjunto, sobre un subconjunto de los datos que tenga definidos esa agente, ¿vale? Vale.
Uno de los temas importantes cuando estamos hablando en IA generativa, ¿verdad? Bueno, cuando estamos hablando de inteligencia artificial en general y la IA generativa también no podía ser menos, pues es la capacidad de poder evaluar cómo de buenas son las respuestas que nos puede estar dando la inteligencia artificial, ¿vale? Y una de las cosas que podemos hacer a través del SDK, del Fabric Data Agent, y que a día de hoy no es posible realizar gráficamente con la interfaz de usuario, es, como veis ahí, la posibilidad de evaluar el comportamiento que tiene nuestro agente, ¿vale? Entonces, bueno, de entrada simplemente se define un data frame Python, que puede ser un fichero que nosotros cargamos. Como veis ahí, muy sencillo, pregunta y respuesta correcta, ¿no? La respuesta al ground truth, que se llama en este mundo, la verdad. Eh, la tenemos definida pues, en un fichero de configuración o incluso en tablas, donde sea. Simplemente tengo que cargar un data frame pandas y tenemos, como veis ahí, un método que es el Evaluate Data Agent que bueno, pues nos genera una evaluación, como veis aquí abajo, ¿no? Donde le paso ese data frame, le paso la gente, el workspace, un nombre de tabla, ¿vale? Y me va a generar, ahí en los comentarios lo pongo, me va a generar dos tablas, ¿vale? Me genera dos tablas de salida. En una lo que contiene es el resumen de los resultados para cada métrica, ¿vale? Y en la otra lo que contiene es el razonamiento detallado y la ejecución paso a paso, ¿vale? De cada una de esas preguntas que nosotros le hemos puesto para la evaluación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues eso nos permite evaluar cuál es el comportamiento de nuestra gente, ver cuáles serían las salidas que nos proporcionaría, tanto a nivel de resumen como a nivel de detalle, ¿vale? Vale, consejos para utilizar todo esto. Bueno, evidentemente, pues tiene mucha importancia la preparación de los datos, ¿no? Que nosotros tengamos nombres de tablas, de columnas, de métricas, bueno, dependiendo del origen de datos en algunas cosas u otras, pero que tengamos nombres que sean descriptivos, ¿vale? Aquí el consejo está, lo cual, bueno, puede parecer contraproducente, pero veremos también que hay unos límites por ahora bastante estrictos en cuanto al número de objetos y de orígenes que se pueden utilizar, está en crear agentes que sean especializados por dominio, ¿vale? Es decir, voy a crearme un agente que esté especializado en responder, por ejemplo, preguntas a la alta dirección, ¿no? Donde sé que las preguntas van a ser a un nivel muy agregado, donde probablemente ya tenga uno o dos modelos semánticos con datos ya muy agrupados, muy agregados para responder y me creo un agente específico para eso, ¿no? Me creo un agente concreto que responda a datos al contrario, ¿no? De mucho nivel de detalle para un controlling financiero y demás. Es decir, el consejo o la buena práctica está en crear esos agentes especializados por el siguiente punto, para intentar minimizar el ámbito, ¿vale? El ámbito, cuando hablamos de ámbito aquí, estamos hablando del número de objetos que tiene a esa disposición, el número de tablas, columnas, medidas, métricas, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuantas más tenga el agente, pues más complicado va a ser que acierte en la respuesta que nosotros le demos, salvo que por el contrario yo tenga unas instrucciones muy detalladas, ¿vale? O un montón de ejemplos, de consultas de ejemplo que le ayuden a la gente a tener ese contexto, ¿vale? Como siempre, intentar ser específicos en lo que le pedimos, sobre todo en las instrucciones que nosotros le damos. Ahora vamos a ver ejemplos de instrucciones, ¿vale? Definir términos empresariales en esas instrucciones, ¿vale? Pues que darle información, sinónimos, etcétera, etcétera. Intentar utilizar palabras pues que hagan un cómo, ¿vale? Y ya sabe que tiene que hacer un like, cosas de ese estilo, ¿vale? Para intentar orientar la generación de consultas y que las instrucciones sean claras y concisas, ¿no? En ese punto de las instrucciones, bueno, pues el consejo es que nosotros le demos esas instrucciones en Markdown, ¿vale? Y que tengan pues todo ese detalle que veis ahí, ¿no? Por ejemplo, que tenga, estas son instrucciones globales, genéricas para la gente, ¿vale? Después vemos un ejemplo de instrucciones para un origen de datos concreto, ¿vale? Entonces, pues describir el objetivo, ¿vale? El objetivo general de lo que queremos que haga la gente, describir cuáles son las fuentes de datos que vamos a poner a la disposición de ese agente, darle, como os decía, terminología clave, términos de negocio y demás, ¿vale?
por ejemplo, ahí, ¿no? Pues le estamos diciendo que el GMV se refiere a pues, el valor bruto de mercancía y cosas de ese estilo. Toda esa información que nosotros le demos de cómo creemos que los usuarios pueden consultar, ¿vale? Pues obviamente le va a ayudar mucho a la gente a obtener un contexto adecuado, darle directrices en cómo queremos que nos responda, ¿vale? Y cómo queremos que dé el formato de salida, ¿vale? Y después, pues aquellas reglas que nosotros queramos definir, ¿no? Pues ahí donde ya vamos acotando, ¿no? En ese ejemplo que veis ahí es cuando me pregunte algo relacionado con clientes, utiliza, ¿vale? Un origen de datos concreto, ¿no? Vale, bueno, pues ahí le vamos dando ya reglas concretas. Un ejemplo concreto podría ser ese de ahí, donde veis pues, que de entrada le damos un objetivo y definimos estilo y tono, después le damos un conocimiento general del negocio, en este caso temas de recursos humanos, después describimos, en este caso, los 4 orígenes de datos que va a tener a disposición y después le damos unas reglas, ¿no? Cuando te pregunten sobre un estado de empleado, utiliza tal. Cuando te pregunten por esto, utiliza, pues ahí le vamos dando esas reglas, como decíamos anteriormente, pues que en este caso facilitan la vida a ese agente. ¿Vale? Y después, como os decía, podemos dar, aparte de estas instrucciones genéricas a nivel de agente, podemos dar después instrucciones específicas para cada uno de los orígenes de datos que nosotros le agreguemos a nuestro agente. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues podemos darle información general de ese origen de datos, después hacer una descripción de cuáles son las principales tablas y columnas dentro de esas tablas, ¿vale? Y después también puede especificar ya reglas más concretas, ¿vale? De ese origen de datos, ¿vale? Pues este sería otro ejemplo, ¿vale? Instrucciones generales, donde le digo que siempre quiero que incluya estas columnas como respuesta, ¿vale? Que siempre utilice para los detalles de empleado esa tabla de dimensión de empleado como tabla principal, ¿vale? Bueno, y después, pues las reglas que comentamos anteriormente, ¿vale? Entonces, fundamentalmente se trata de, como comentábamos al principio, darle contexto. Cuanto más detalle nosotros le demos en estas instrucciones, obviamente, pues mucho mejor se comportará después o mucho más acertará después las consultas que genere, que autogenere eh, nuestro agente, ¿verdad? Porque estamos dando ya pues toda esa información de contexto, ¿vale? Como os comentaba antes, pues tenemos limitaciones que algunas de ellas son bastante relevantes, ¿no? La primera de ellas es que solamente podemos tener 5 orígenes de datos, ¿vale? Dentro de un mismo agente. Podemos tener tantos agentes como queramos, pero dentro de un agente solamente podemos tener 5 orígenes de datos, ¿vale? Que pueden ser diferentes, es decir, podría tener un lakehouse, un warehouse, 2 modelos semánticos y una base de datos KQL, ¿vale? Que todo eso fuesen orígenes de datos de un determinado agente, pero solamente puede ser 5, ¿vale? Y además en los lakehouse y en los warehouse no tenemos un límite como tal, pero en los modelos semánticos y en las bases de datos KQL sí. En los modelos semánticos tenemos un máximo que es muy bajo, como veis ahí. Estamos hablando de un máximo de 100 columnas y medidas en todo el modelo semántico, ¿vale? Pues, obviamente tiene que ser un modelo semántico muy sencillo para que no tenga más de 100 columnas y métricas, ¿vale? Pero ese es el límite que a día de hoy tenemos dentro de estos agentes, ¿vale? Y si estamos hablando de KQL, pues tenemos un máximo de 1000 tablas que podemos agregar. Esa base de datos KQL puede tener como máximo 1000 tablas y las tablas no pueden tener más de 100 columnas, ¿vale? Pero es que además, aunque podamos agregarle esos 5 orígenes de datos, una vez agregamos el origen de datos, lo siguiente es decidir qué tablas quiero utilizar de ese origen de datos, ¿vale? Y la recomendación, esto es una recomendación, no es un límite, ¿vale? Pero lo recomendado es no trabajar con más de 25 tablas en total, ¿vale? Solamente está disponible en inglés por ahora, o mejor dicho, soportado, porque bueno, si le hacemos preguntas en español también las responde, ¿vale? Pero soportado solamente está en inglés a día de hoy todavía.
No podemos modificar el modelo que trabaja por detrás, el GPT-4o, y eso es lo que utiliza. No podemos parametrizarlo ni modificarlo. Y digamos que las preguntas que es capaz de responder o las respuestas que es capaz de generar, mejor dicho, son respuestas directas, ¿no? Es decir, directas en base a números. Evidentemente puede hacer cálculos, puede agrupar y puede hacer todo ese tipo de cosas porque es capaz de traducir eso a una SELECT o a una Query DAX o a un KQL, pero no puede hacer una interpretación de tendencias o explicarnos o hacer un análisis causa-efecto, un análisis causal, ¿vale? De por qué está ocurriendo algo concreto, ¿vale? Algo que, si habéis utilizado Copilot para Power BI, Copilot para Power BI sí puede hacer, ¿de acuerdo? Si es capaz de intentar explicarnos el por qué, ¿vale? Que es una funcionalidad que ya existe dentro de Power BI, ¿verdad? Las explicaciones con los insights, y es algo que Copilot para Power BI sí puede hacer y el Fabric Data Agent no. Okay. Vale. Bueno, pues voy a enseñaros un poquito de todo esto, ¿vale? A hacerlos alguna demo, a ver si no hay. Dejadme finalizar la presentación por aquí, ¿vale? Y vale. Ves la pantalla, ¿verdad? He compartido bien la pantalla y estáis viendo ahora mi Fabric. Sí, sí. Ok. Vale. Bueno, aquí, como os decía, podemos crearnos ese agente gráficamente, ¿verdad? Podemos venir por aquí y tenemos uno de los objetos que podemos utilizar, ¿vale? Es el Data Agent, ¿vale? Para crearnos un Data Agent, pues evidentemente le damos agente de pruebas. Básicamente le damos un nombre y vale, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es agregar un origen de datos, ¿vale? Agregamos pues aquí cualquiera para hacer un ejemplo rápido. Una vez tenemos agregado el origen de datos, vale, vamos a ver si me lo agrega, está validando Lighthouse en este caso. El siguiente paso es ya decidir cuáles son las tablas, ¿vale? De ese origen de datos que nosotros queremos utilizar, ¿no? Vamos a coger aquí algo sencillo, pues cliente y ventas, ¿vale? Y vamos a coger pues, el producto también, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces aquí ya tendría tablas, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos coger y aquí arriba veis que podemos darle instrucciones, ¿vale? Aquí estaríamos dando, por un lado, las instrucciones genéricas, lo que os decía, que queremos que tenga nuestro agente, ¿vale? Y por otro lado, podríamos especificar instrucciones concretas para cada uno. Veis que esto tiene un límite también de 15.000 caracteres, ¿vale? Pero podríamos dar instrucciones concretas para cada uno de los orígenes de datos que nosotros tenemos, ¿vale? Insisto, comportamiento genérico, donde si siempre voy a querer los datos de la misma forma de respuesta, etcétera, etcétera, pues lo puedo definir ya como instrucciones genéricas y después las que son ya más concretas de cada uno de los orígenes de datos, ¿vale? Como hemos visto antes en las diapositivas de ejemplo, ¿vale? Bueno, puedo copiarme por aquí, aunque no tiene mucho que ver. Voy a copiarme donde tenía aquí el ejemplo. Vale. Dejadme que coja el que tengo por aquí en código, que este sí tiene que ver. Vale. Pues vemos el código. Vamos a crearlo aquí y darle las instrucciones a la gente, ¿vale? Obviamente, como veis, las instrucciones son opcionales. Lo único obligatorio es que tengo que darle, por lo menos, bueno, pues un origen de datos a la gente. Si no, no tiene datos sobre lo que responder, ¿no? O no tiene datos que consultar para darme las respuestas. Es lo único que sería obligatorio. Las instrucciones son opcionales. No tengo por qué proporcionarlas, ¿vale? Y después, pues puedo agregar, además de esas instrucciones, como veis, tengo aquí las consultas de ejemplo, ¿vale?
Aquí podría especificar para cada uno de los orígenes de datos cuáles son las consultas de ejemplo que nosotros queremos proporcionarle, ¿no? Como veis, pues podemos importarlas de un JSON o podemos agregarlas aquí como ejemplos, ¿vale? Pues podemos trabajar con ambas opciones, ¿vale? De agregar un ejemplo, un JSON, ¿no? En el ejemplo que tengo que darle, pues obviamente sería el ejemplo de consulta que queremos proporcionar, o sea, una consulta que queremos que nos pueda dar el usuario y después el SQL, ¿no? Entonces, déjame copiar que tengo por aquí alguna consulta. Le damos un ejemplo, le damos aquí un ejemplo, ¿no? Calcula el porcentaje medio de incremento de ventas repetidas para cada, bueno, todo eso que veis ahí, y a eso pues deberíamos de darle, ¿no? Vamos a ver un segundo que acabe de validar la consulta y deberíamos de darle pues la select, ¿no? Que queremos que ejecute. ¿De acuerdo? Vale, ahí pues podríamos ir generando pues todas esas consultas de ejemplo que nosotros queremos darle a nuestro agente. Insisto, esto es para implementar un patrón de Fusion Learning, donde le damos una serie de ejemplos para que, en este caso, el LLM aprenda, ¿vale?, cómo generar esas consultas en base pues, a esos ejemplos que nosotros le estamos pasando, ¿vale? Esa sería toda la configuración que podríamos realizar, ¿vale?, dentro del agente. Una vez hayamos definido los orígenes de datos, una vez hayamos definido las consultas de ejemplo, las instrucciones, tanto globales como por cada uno de los orígenes de datos, y estemos listos, podemos publicar nuestro agente, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, publicamos el agente, pues vamos a dar evidentemente una descripción y bueno, pues ahí, si pinchamos ya directamente aquí en los detalles, lo que os comentaba, ¿no? Tendríamos ya a nuestra disposición en esta URL, ¿vale?, este agente, que se va a comportar, además, como podéis intuir del nombre que tiene, como si fuera una llamada al API de Azure OpenAI Assistant. Por lo tanto, podemos consumirla desde cualquier aplicación externa, ¿vale? Evidentemente, con autenticación y solamente se soporta autenticación Entra ID, ¿vale? Es decir, que como comentábamos anteriormente, para asegurarnos de que solamente el usuario que está preguntando, pues yo me aseguro de que tiene permisos para acceder a los datos que está consultando, ¿vale? Pues solamente se soporta ese tipo de autenticación y se envían las credenciales del usuario contra ese API, ¿vale? Pero ahí ya tendríamos publicado ese agente para poder consumir, pues como veíamos antes, ¿no? Desde Copilot Studio, integrarlo en Azure AI Foundry, como un origen de datos, ¿vale?, de otro agente más, digamos, más completo que podamos tener, ¿no? Porque a lo mejor, pues, imaginaros que estamos en un escenario de crearnos un agente de recursos humanos y tengo un montón de documentación y de procedimientos de recursos humanos y eso lo implemento de una forma y después lo que son consultas ya datos estructurados de datos de recursos humanos que nosotros tenemos en Fabric, pues podemos implementarlo a través de un agente de Fabric, ¿vale? Es uno de los orígenes de datos que se soportan en Azure AI Foundry o que se soportan en Copilot Studio para poder generar esos agentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me permite, pues, toda esa interactividad. Vale, eso sería la forma de crearlo gráficamente, ¿no? La forma de crearlo por código, utilizando el SDK, pues es la que os comentaba anteriormente, ¿vale? Vamos a ver, voy a intentar ejecutarlo aquí en tiempo real, que no debería llevar demasiado. Y de paso os muestro como esto todavía tiene bastante que mejorar. Mientras me está instalando el SDK, fijaros aquí a la izquierda lo que me ha pasado, ¿no? Jugando un poco con esto. Estas dos se supone que son las tablas que me genera el método de evaluación del asistente. Pero como resulta que mi Lakehouse es un Lakehouse en el cual yo habilité los esquemas,
lo que me ha creado en lugar de tablas son esquemas, ¿vale? Y como veis, pues eso me da un problema después a la hora de poder leer esa información, ¿vale? Simplemente como curiosidad, ¿vale? De que esto todavía está en preview y tiene alguna... Bueno, y los esquemas también están en preview, por lo tanto, sumar una cosa con otra, no podríamos esperar algo que no fuera un desastre. Vale, una vez instalado el SDK, bueno, pues aquí nada, simplemente le doy nombre a la gente y aquí estaría creándome la gente, ¿vale? Y obteniendo una configuración que como he dejado todo en blanco, pues evidentemente no me dará nada este método de obtener configuración. Lo siguiente, pues una vez generado la gente, le doy instrucciones. En este caso, instrucciones que le voy a dar de forma genérica, actualizando la configuración del propio agente en sí, perdón, no del origen de datos, que veremos después cómo lo haríamos. ¿Vale? Vale, pues aquí lo que tenemos es unas instrucciones donde decimos que es un analista experto, que para cualquier pregunta que requiera consultar la base de datos, en lugar de responderla directamente, que le dé al usuario una respuesta detallada, ¿no? Que incluya datos no solamente de un año, sino de varios años. Bueno, pues son instrucciones que lo que hacemos de alguna forma es intentar modificar la pregunta que está haciendo el usuario como un ejemplo de ver lo que se puede hacer, ¿vale? Definimos cuáles son las instrucciones y actualizamos la configuración de nuestro agente, ¿vale? Vale, entonces aquí ahora cuando pedimos la configuración, pues ya me dice cuáles son las instrucciones que tenemos definidas, ¿vale? Siguiente paso, agregar orígenes de datos. Pues en este caso pues tenemos la posibilidad de agregar orígenes de datos con este método addDataSource a la gente, en el cual pues tenemos los cuatro tipos de datos, los cuatro orígenes de datos que podemos agregarle, tipos de orígenes de datos, y pues simplemente indicando el tipo y el nombre, con eso, ¿vale? Agregaremos un origen de datos a la gente, ¿vale? Vale. Bueno, con este método pues obtendríamos los data source, vemos que tenemos uno solo que es el que hemos agregado y aquí pues estaríamos publicando nuestra agente igual que yo hice anteriormente, ¿vale? Igual que le diría publicar dentro del menú, pues con este método estaríamos publicando la agente. Después, bueno, pues aquí estamos obteniendo el primero de los data source que tenemos, ¿vale? Y esto lo marca con ¿vale? Veis que estoy obteniendo toda la información, esto serían todas las tablas que tiene el DataSource, pues voy a ejecutarlo. Y lo siguiente que tenemos que hacer, igual que yo gráficamente decidía cuáles eran las tablas que quiero que formen parte de mi agente, pues aquí también tengo un método select del DataSource, ¿vale? En el cual, aquí voy a decirle que un segundo, que me muestre después también las tablas, ¿vale? Selecciono en este caso pues estas tres tablas, las mismas que seleccioné gráficamente. ¿Vale? Y bueno, esto, la verdad es que la salida de este método podría ser mejor. Fundamentalmente me muestra todas las tablas del data source y me marca con un asterisco, ¿vale? Aquellas que tengo seleccionadas, ¿no? O que están formando parte, en este caso, de la gente, como ves. ¿Vale? Bueno, siguiente paso, ¿qué hicimos? Bueno, pues dimos instrucciones, seleccionamos el origen, seleccionamos las tablas, lo siguiente es darle los few shots, ¿vale? Bueno, pues en este caso tengo un método que es add few shots, ¿vale? Donde, como visteis, la configuración, ya lo vimos gráficamente, es origen de datos por origen de datos, ¿no? En este caso, bueno, pues le doy fundamentalmente consulta de ejemplo y query, bueno, y lo agrego. Simplemente con eso. Bueno, después tengo el método getFewShots que me da información, ¿vale? De cuáles tengo creados, ¿vale? Bueno, aquí podría borrarlos, podría borrar a la gente también, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos ya el agente generado. Bueno, siguiente paso, consultas, ¿no? Podemos, bueno, voy a hacer la prueba primero gráficamente, ¿vale? Porque esto debería de haberme generado. Aquí, ¿vale? Si actualizamos,
debería tener el agente demo, que es el que me he creado ahora. Si vamos a ver ese agente demo, pues debería tener el origen de datos, las instrucciones que le puse, ¿no? Efectivamente, de los años y todo lo demás. Y la pregunta de ejemplo que le agregamos por código, ¿vale? Ahí lo veis, pero tenemos todo aquí y podríamos comenzar a lanzarle preguntas, ¿verdad? A ese agente directamente desde el interfaz, ¿vale? En algo, antes nos mostré cómo consultarlo, cómo probarlo, ¿no? Desde aquí. Vamos a verlo primero desde la interfaz y después ver el código, cómo poder hacer esas consultas también desde el código, ¿no? Pues para lanzar evaluación. Entonces, bueno, como veis, pues evidentemente hace lo que le decíamos en las instrucciones. No se ciñe solamente a darme una respuesta directa, sino que no le da solo un producto, le da tres y además lo hace con 2 años atrás, ¿no? Lo hace 2 años en lugar de uno, que es lo que le estábamos diciendo en las instrucciones para acabar dándome el resultado de lo que le estoy pidiendo realmente, ¿vale? Bueno, aquí veo los pasos que he ido dando, las consultas que he ido haciendo, ¿vale? A cada uno de los orígenes, puedo ver el código que ha generado para ir respondiendo a cada una de esas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos hacer eso con el SDK? Bueno, pues tenemos un objeto que es este Fabric OpenAI, ¿vale? Que es el cliente, donde como veis le pasamos de nombre el agente, ¿vale? Definimos un assistant, un objeto assistant dentro de ese cliente y, ¿vale? un hilo, ¿no? Un hilo con la consulta que le vamos a hacer, ¿vale? Creamos el mensaje dentro de ese hilo para ese asistente con el contenido, ¿vale? Aquí estamos creando un objeto de mensaje, ¿vale? Que nosotros le vamos a enviar al modelo. Bueno, aquí simplemente comprobamos el estado, hacemos la ejecución, ¿vale? Y vamos visualizando, ¿vale? Cuál es el estado de ejecución. Ha completado, ha finalizado, obtenemos la respuesta que ha dado el asistente. Aquí simplemente tengo una función para intentar de alguna forma poner esto pues en este formato que veis así, aquí, que es básicamente lo que veíamos, ¿no? En el interfaz gráfico. Si queremos ver los detalles, pues tengo este método de run steps, ¿vale? Que lo tenemos aquí, como veis. Básicamente le digo que me liste cuáles son los pasos que ha dado en ese thread y en esa ejecución, ¿vale? Y consulto los datos y aquí, bueno, aquí no lo he formateado, pero veis que tiene pues las diferentes consultas, ¿no? Veis ahí que tengo un join con un product key, y lo mismo que veíamos gráficamente en la interfaz, lo tenemos también en este objeto, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues podemos realizar esas consultas, no solamente la creación, sino también probar y ejecutar consultas contra esos agentes, ¿vale? Y por último, la evaluación que veíamos, ¿no? Pues en la evaluación podemos definir, en este caso, como veíamos en la diapositiva, pues tengo un data frame, pues con una serie de consultas, ¿vale? Y una respuesta, ¿vale? Y la respuesta, en este caso, verdadera, ¿no? Y pues ahí tenemos ese método de evaluar el agente de datos, donde básicamente lo único que tenemos que decirle, como veíamos, es el data frame y el nombre del agente, ¿vale? Todo lo demás tiene valores predeterminados, ¿vale? Bueno, lo especifico por ahí, ¿vale? En el nombre de tabla, si no le decimos nada, pues también le llama evaluation output. En este caso le he puesto un demo delante que corresponde con estos dos esquemas que os decía que teníamos ahí, ¿vale? Una vez he lanzado esa evaluación, pues tenemos aquí el sumario, ¿no? Obtengo el sumario de evaluación, que en este caso me está diciendo, bueno, en este caso he lanzado tengo 2 evaluaciones, como eran lo mismo, me da los mismos resultados. No tiene ninguna verdadera, ha fallado unas de las consultas y hay 3 en los cuales está dudoso, ¿vale? Como no ha acertado ninguna, está hecho a propósito con datos que no tiene para que falle, ¿vale? Pues el porcentaje que me da es el 0%, ¿vale? De eso, pues podría ver el detalle de la evaluación, como veis aquí, ¿vale?
en lugar de utilizar el summary, utilizar el details, ¿vale? Es un método diferente que me da el detalle de las evaluaciones, donde podría ir viendo para cada una de las preguntas, ¿vale? Lo que él ha intentado hacer y cuál es el, digamos, resultado final que da, ¿no? ¿Vale? Con todo el detalle, pues, de cuáles son las ventas, de por qué, ¿vale? Y de todo el razonamiento que él ha ido haciendo, ¿vale? Entonces, como veis, pues bueno, tenemos en el SDK todas las opciones que podemos tener en el interfaz gráfico para poder trabajar con la gente, poder generarlo, y a mayores toda esta parte de evaluación, controlar, bueno, si está funcionando adecuadamente o no, en base a las preguntas que queremos hacer eh, nuestro agente, ¿vale? Bien, pues no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis comentar. Sí, yo tengo un par de dudas. Creo que lo has Claro. comentado, pero es sobre el tema del consumo de la capacidad. Sí, Va por no por el cómputo como se hace en los otros artefactos, sino más como hace Copilot, ¿no? Con la parte de los prompts, con lo que... sí, por los tokens que van y vienen. Eso es. Vale. Sí. O sea que sigue lo mismo. Y la otra pregunta es, el histórico, si se publica la gente, por ejemplo, yo soy el desarrollador, yo puedo ver el histórico de lo que han hecho los usuarios, lo que le han preguntado a la gente, ¿o no? ¿Te refieres si lleva un log Sí, del contexto de las preguntas? No. Ahora mismo no existe esa funcionalidad. vale. Porque a veces, no sé, me parece interesante también ver lo que los usuarios le preguntan y quieren saber. Muy interesante porque con eso te permitiría afinar las instrucciones y te Eso es. permitiría hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no existe log, ¿vale? Tendrías Vale, que, digamos, crearlo tú. Al final, la idea es que estos agentes no, bueno, no os lo he contado, o mejor dicho, ni lo conté ni lo enseñé, pero fundamentalmente, a ver un segundo, dejadme. Sí, lo tengo habilitado y por lo tanto os puedo enseñar una de las integraciones que esto tiene, ¿vale? Sabéis que recientemente también se ha agregado la posibilidad de tener, de que Copilot, estáis viendo, ¿verdad? El Copilot ahora mismo. sí, sí, sí. De que sea a nivel de tenant, de no estar limitado a tener que estar dentro de un informe para poder utilizar el Copilot para Power BI, sino que aquí a nivel de tenant yo tengo el Copilot y puedo lanzarle preguntas, ¿vale? Y una de las cosas que le puedo agregar a Copilot aquí son los agentes de datos, ¿vale? Entonces, dentro de los agentes que yo tenga generados, puedo decidir qué agentes quiero que utilice, ¿vale? Ese copilot en la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿vale? Aquí sí tendrías, porque de copilot sí tienes registro, ¿vale? Entonces, Vale, la justificación que están dando, ¿vale? Que no, yo no digo que esté bien ni que mal, la justificación que están dando es, si tú lo quieres utilizar dentro de Fabric, la forma de utilizarlo es desde aquí, desde Copilot, el agente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tendrías registro de esas consultas, porque sí tienes login de Copilot. Si lo haces desde fuera, digamos que queda de tu mano el implementar ese log, porque al final, como estás llamando a un API, ¿vale? Pues te queda de tu mano el poder llevar registro de las consultas y saber pues cuál es lo que le está preguntando el usuario y que le está respondiendo la gente para después tú tomar las decisiones que quieras tomar, ¿vale? vale, perfecto. Vale. ¿Alguna otra cosilla? ¿Alguna otra duda? Vale, pues si no tenéis ninguna cosilla, pues esto era un poco lo que os quería contar. Espero que haya resultado de interés y os espero para la siguiente sesión. Muy chulo. A ver si le doy una pruebecilla.